Nadie en ese pueblo entendía por qué una mujer podía trabajar más de 30 años sin quejarse. Hasta que un día, lo único que recibió a cambio fue una estufa vieja. Y lo más increíble, es que esa estufa escondía algo que cambiaría su vida para siempre. Edelmira Zacarías no llegó a esa casa buscando suerte, llegó buscando sobrevivir. Tenía apenas 22 años cuando tocó aquella puerta por primera vez. Con una hija en brazos, Simenaurel, y un miedo silencioso que no le permitía fallar. No tenía estudios, no tenía apoyo, solo tenía necesidad. Y cuando una mujer tiene necesidad, aprende a resistir. Don Primitivo Escobedo fue quien le abrió la puerta. Un hombre serio, de pocas palabras, pero de esos que no necesitan hablar mucho para demostrar lo que son. No era cariñoso, no era cercano, pero era justo. Y para Edelmira, eso era más que suficiente. Porque en un mundo donde muchas veces la gente abusa, encontrar respeto ya es una bendición. Los años pasaron. Y Edelmira se convirtió en parte invisible de esa casa. Se levantaba antes que el sol. Preparaba el desayuno. Limpiaba cada rincón. Lavaba ropa que no era suya. Cocinaba comida que muchas veces ni siquiera probaba. Y al final del día, regresaba a su casa cansada, con las manos agrietadas, pero con la tranquilidad de haber cumplido. Su hija creció, muchas veces sin ella. Hubo festivales escolares a los que no pudo asistir. Cumpleaños que celebró tarde. Lágrimas que no vio caer. Pero todo tenía un propósito. O al menos eso se repetía cada noche para no quebrarse. Los años se convirtieron en décadas. 31 años. 31 años entregando su vida a una casa que nunca fue suya. Hasta que un día, todo cambió. Don Primitivo murió. Y con él, también murió la estabilidad que Edelmira conocía. La casa pasó a manos de su nieta, Zuleika Escobedo. Una mujer completamente distinta. Donde el abuelo veía personas, ella veía empleados. Donde él construía, ella reemplazaba. Llegó con ideas nuevas, con muebles nuevos, con una forma de mirar que hacía sentir a Edelmira reemplazable. Y eso fue exactamente lo que pasó. Un día cualquiera, sin aviso, sin ceremonia, sin historia. Zuleika simplemente dijo: la nueva estufa llega el viernes. La vieja, llévesela usted. Así. Sin emoción. Sin gratitud. Sin memoria. 31 años, resumidos en una estufa vieja. Edelmira no respondió. No porque no doliera, sino porque hay dolores que no se explican, se soportan. Esa tarde cargó la estufa hasta su casa. Pesaba, pero no tanto como lo que sentía en el pecho. La colocó en un rincón donde apenas cabía. La miró en silencio, como si estuviera viendo el reflejo de su propia vida. Usada. Desgastada. Reemplazada. Esa noche, sin nadie que la escuchara, habló con Dios. No te pido venganza. Solo un poco de dignidad para lo que me queda. Y se durmió, con esa oración flotando en el aire. A la mañana siguiente, hizo algo que cambiaría todo. Decidió limpiar la estufa. No quería en su casa algo sucio, algo cargado de otra vida. Así que tomó un trapo, agua, y comenzó. Talló cada esquina. Quitó grasa acumulada por años. Restos de comidas, de días, de historias. Mientras limpiaba, también parecía que limpiaba algo dentro de ella. Como si cada movimiento fuera una forma de soltar. De sanar. Hasta que llegó al último cajón. Estaba atorado. Lo intentó una vez, nada. 2 veces, nada. A la tercera, jaló con más fuerza. Y entonces, se abrió. Pero no estaba vacío. Había un sobre. Viejo, amarillento, pegado al fondo como si hubiera estado esperando ser encontrado. Edelmira lo tomó con cuidado. Y cuando leyó el nombre escrito a mano, su corazón se detuvo por un segundo. Primitivo Escobedo. Sus manos empezaron a temblar. Algo dentro de ella le decía que eso no era casualidad. Abrió el sobre. Dentro había documentos. Y una carta. Comenzó a leer. Al principio, no entendía. Las palabras parecían demasiado grandes, demasiado ajenas.
Pero conforme avanzaba, su respiración cambió. La carta decía que ¿quién encontrara ese sobre? Si había trabajado en esa casa por más de 20 años y había sido honesta, recibiría una propiedad. Un terreno con una bodega, en la carretera. Edelmira sintió que el mundo se detenía. Siguió leyendo, buscando el nombre. Y ahí estaba. Claro. Sin dudas. Sin errores. Edelmira Zacarías. Leyó una vez. No lo entendió. Leyó 2 veces. No lo creyó. Leyó 3 veces. Y entonces, lloró. Pero no lloró por el terreno. Lloró por todo lo que había vivido para llegar a ese momento. Por las madrugadas frías. Por los días sin descanso. Por las veces que se sintió invisible. Por su hija creciendo sin ella. Por su esposo, que ya no estaba para ver esto. Se sentó en silencio, con la carta en las manos. Y apenas pudo susurrar. Gracias, don Primitivo. Porque en un mundo donde parecía que nadie veía, alguien sí había visto todo. Al día siguiente, buscó al notario, don Efrén Ballesteros. Cada paso que daba parecía irreal. Como si en cualquier momento alguien fuera a decirle que todo era un error. Pero no lo era. El notario revisó los documentos, uno por uno. Levantó la mirada, y dijo: es completamente legal. En ese instante, la vida de Edelmira cambió. No de golpe. No con ruido. Sino en silencio, como siempre había vivido. El terreno valía más que todos sus años de trabajo juntos. Pero lo más importante era lo que representaba. Justicia. Lo que siguió no fue suerte, fue sabiduría. Registró la propiedad. Rentó la bodega. Aprendió, poco a poco, a administrar. El dinero empezó a llegar. No en abundancia exagerada, pero sí con dignidad. Terminó la carrera de su hija. Arregló su casa. Plantó árboles, como quien siembra futuro. Y aún así, no se fue de inmediato. Esperó. Porque hay personas que no huyen. Se preparan. Hasta que un día, estuvo lista. Ese día, Zuleika la vio diferente. Más tranquila. Más firme. ¿Y ahora qué tiene usted?, preguntó con cierta indiferencia. Edelmira la miró, sin enojo, sin orgullo. Y respondió: lo suficiente. Y se fue. Sin mirar atrás. Sin rencor. Porque cuando una persona sana de verdad, ya no necesita demostrar nada. El tiempo pasó. El pueblo habló. Su hija se graduó. Su vida cambió. Pero ella, no. Seguía siendo la misma mujer. Digna. Humilde. Fuerte. Un día, en un pequeño tianguis donde vendía comida junto a su hija, alguien se acercó. Era Zuleika. Pero ya no era la misma. Había algo en su mirada, distinto. Más humano. Más callado. Edelmira la reconoció, y sin decir nada, le sirvió un tamal y un café. Caliente. Como se sirve a cualquiera. Zuleika sacó dinero. Pero Edelmira negó con la cabeza. No por lástima. No por orgullo. Sino porque ya no tenía nada que reclamarle a la vida. Porque quien ha conocido el hambre, no se la desea a nadie. Esa noche, frente a una vela encendida, Edelmira volvió a hablar con Dios. Pero esta vez, no pidió nada. Solo dijo: gracias. No por mí. Por ella. Para que nunca herede el miedo, sino la dignidad. Y entonces entendió algo que nunca olvidaría. Esa estufa vieja, la que parecía un desprecio, en realidad era una respuesta. Porque a veces, la vida no te recompensa como esperas. Te recompensa como necesitas. Y lo que otros tiran, lo que otros consideran basura, puede ser exactamente el lugar donde Dios decidió esconder tu bendición. Porque la vida no siempre es justa de inmediato. Pero cuando lo es, no deja dudas.